¿Alguna vez has sentido que caminas sobre las huellas de un gigante que ya nadie recuerda? Cierra los ojos por un segundo. Olvida el ruido del periférico. Olvida las pantallas LED de Puerta de Hierro y el caos de la línea 3. Bienvenidos a una ciudad que ya no existe, pero que sigue respirando bajo el asfalto. Estamos en 1960. El aire huele a tierra mojada, a azahares y al vapor de las locomotoras que llegaban a la antigua estación. Guadalajara no era una metrópolis de cristal. Era una señora de cantera rosa, elegante, pausada, donde todos se conocían por su apellido. Pero algo sucedió. Una metamorfosis tan radical que borró de un plumazo barrios enteros, templos que desafiaban al cielo y formas de vivir que hoy parecerían de otro planeta. La miniatura que viste no es un error de edición. Es el choque brutal entre dos mundos. El hombre que mira con asombro somos nosotros, dándonos cuenta de que la modernidad nos dio rascacielos, pero nos robó el alma de los barrios. Hoy, en Curiosidades México, vamos a excavar en el tiempo. Vamos a desenterrar los secretos de la Guadalajara que tus abuelos juraron que vieron, pero que hoy parece una leyenda urbana. Prepárate, porque lo que ocultaba la selva de asfalto antes de ser selva, te va a erizar la piel. Bienvenidos a Curiosidades México, el espacio donde la historia, los mitos y el asombro se encuentran para recordarnos quiénes somos. Para entender el impacto de lo que perdimos, debemos situarnos en la década de los 60. México estaba en la mira del mundo entero. Se acercaban las Olimpiadas del 68 y el país quería gritarle al planeta que ya no era una nación rural. Guadalajara, la perla de Occidente, fue el laboratorio de este experimento social y arquitectónico. Imagina caminar por la Avenida Juárez cuando todavía no era la arteria masiva que es hoy. Imagina el Mercado Corona original, una joya arquitectónica que parecía sacada de una postal europea antes de que los incendios y las remodelaciones le quitaran su esencia. En ese entonces, los camiones, como el que ves en la imagen, no eran solo transporte. Eran naves espaciales de lámina que conectaban pueblos que hoy son colonias céntricas. Ir de Zapopan al centro era un viaje de expedición. La gente se vestía de gala para ir a catedral, los hombres con sombrero de ala ancha y las mujeres con vestidos que parecían flores caminando por el paseo Chapultepec. Pero el progreso tiene un precio de sangre y piedra. En esta década comenzó la gran demolición. ¿Sabías que para ampliar la avenida 16 de septiembre y Alcalde se tuvieron que derribar edificios históricos que hoy serían patrimonio de la humanidad? Se borraron fachadas coloniales para dar paso a la línea recta, a la eficiencia del automóvil moderno. Ese autobús fantasma de la nostalgia nos lleva a rincones que ya no figuran en Google Maps. Hablamos de la zona de San Juan de Dios antes de ser el monstruo comercial que conocemos hoy día. El río todavía corría, o al menos el recuerdo de su cauce estaba fresco en la mente de los tapatíos. La gente aún hablaba de el Puente de las Damas, esa estructura enterrada que hoy es un museo, pero que durante décadas fue solo un mito, un susurro bajo las calles. ¿Por qué lo ocultaron realmente? ¿Por qué la modernidad decidió sepultar nuestro pasado en lugar de integrarlo de forma armoniosa? Guadalajara en los 60 era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, la llegada de la televisión y los primeros centros comerciales. Por otro, la resistencia de una sociedad profundamente tradicional que veía con miedo cómo sus templos eran rodeados por edificios de concreto frío. Fue en esta época cuando se cimentaron las leyendas que hoy contamos en la playlist de Crónicas del México Desconocido. Se decía que al excavar para los nuevos cimientos del centro, los obreros encontraban túneles que conectaban las iglesias, restos de la época de la cristiada y algo más, figuras de barro que no pertenecían a nuestra era conocida. La miniatura muestra ese contraste. El camión amarillo, símbolo de una era mecánica y táctil, frente a la ciudad de luces azules y frías del 2026. Es el grito de una generación que se siente huérfana de historia nacional. En aquellos años, Guadalajara era conocida como la verdadera ciudad de las rosas. No era un eslogan publicitario, era una realidad botánica palpable. Había flores en cada camellón. El clima era una primavera eterna y no existía la isla de calor que hoy nos sofoca cada tarde. Pero el hormigón avanzó sin tregua. El gigante de hierro y cemento empezó a devorar los jardines. Uno de los golpes más fuertes a la nostalgia fue la transformación de las plazas. Antes la plaza de armas era el corazón social genuino.
El kiosco francés, regalado por Porfirio Díaz, no era un adorno para selfies, era el centro de la orquesta de la vida. Allí se decidían matrimonios, se cerraban negocios y se conspiraba en completo silencio. Hoy, al ver esa foto antigua del camión pasando frente a edificios que ya no existen, sentimos una punzada en el pecho. Es el México que no ven, el México que decidimos ignorar para poder estacionar más coches. Pero espera, porque lo que viene es donde la realidad se vuelve más extraña que la ficción. Guadalajara no solo cambió sus fachadas, cambió su energía interna. Los barrios de Analco, Mezquitán y Santa Tere aún guardan los ecos de aquellos que se resistieron al cambio. En los 60, la radio era el vínculo familiar. Las radionovelas llenaban las salas mientras los niños jugaban en calles donde el único peligro era que se ponía el sol. No había rejas, no había cámaras, solo la mirada vigilante de las vecinas. Era una ciudad que confiaba plenamente en el prójimo. Al mirar la imagen de ese autobús, vemos más que un vehículo. Vemos la libertad de una época donde el tiempo no era dinero, sino vida pura y compartida. ¿Qué pasó con esa paz? ¿En qué momento la perdimos por perseguir el brillo del neón que ves en el lado derecho de la pantalla? Estamos por entrar a la parte más oscura y fascinante de este relato, donde descubriremos que algunas de esas viejas construcciones no fueron demolidas por el progreso, sino porque escondían algo que los arquitectos de la modernidad no se atrevieron a mostrar al público. Prepárate para el siguiente nivel de este viaje por el tiempo mexicano. Si el primer bloque nos mostró la superficie de la nostalgia, este segundo bloque nos sumerge en las sombras de lo que la arqueología urbana no puede explicar. ¿Qué pasó con los habitantes de esas casas señoriales que fueron demolidas en los 60? Muchos dicen que sus energías se quedaron atrapadas entre las vigas de los nuevos edificios. No es raro escuchar en el centro de Guadalajara historias de oficinas modernas donde, después de las 7 de la noche, se escucha el crujir de vestidos de seda o el olor a tabaco de pipa, rastro de aquellos caballeros de la década de los 60 que se negaron a desalojar sus propiedades. Hablemos de un lugar icónico, la zona de la Feria del Cartón y los antiguos barrios ferroviarios. En 1960, el tren era el pulso de la ciudad. La llegada del ferrocarril traía noticias, modas y extraños. Cuando el sistema empezó a decaer y las estaciones se volvieron fantasmas de hollín, la zona cambió. Se dice que en las noches de neblina todavía se puede ver el resplandor de una locomotora que no figura en ningún itinerario. Es el eco de una Guadalajara conectada por el acero antes de ser esclava del petróleo. Pero hay un misterio más profundo. En los años 60, durante las excavaciones para los pasos a desnivel, circuló un rumor que la prensa de la época intentó callar. Se decía que bajo la Plaza de la Liberación se encontraron cámaras subterráneas que no eran túneles coloniales, sino estructuras mucho más antiguas, casi prehistóricas, que desafiaban la cronología oficial de la fundación de la ciudad. ¿Es posible que la Guadalajara moderna esté construida sobre un secreto que los arqueólogos prefirieron cubrir con cemento para no detener el progreso? La miniatura que ves, con ese resplandor verde esmeralda y rojo neón, representa precisamente eso, la energía de lo antiguo tratando de romper la cáscara de lo moderno. La nostalgia no es solo recordar lo bonito, es lamentar lo perdido. Perdimos la arquitectura funcionalista que empezaba a brotar y que fue aplastada por el brutalismo posterior. Perdimos la escala humana. En 1960, Guadalajara era una ciudad para caminar. Hoy es una carrera de obstáculos. Aquellos camiones de la foto, aunque ruidosos y lentos, tenían una personalidad que los actuales sistemas de transporte masivo jamás tendrán. Cada chofer decoraba su unidad como un altar. Eran pequeñas catedrales rodantes con nombres como el Rayo del Sur o la Perla de Occidente. Eran el reflejo de un México que ponía el corazón en todo lo que fabricaba. Hacia el final de esa década, la ciudad ya no se reconocía a sí misma. El Mundial de 1970 estaba a la vuelta de la esquina y el Estadio Jalisco se convirtió en el nuevo templo. Pero para llegar allí, hubo que sacrificar mucho. La gentrificación, aunque no le decíamos así en ese entonces, empezó a desplazar a las familias tradicionales hacia las afueras, creando las primeras ciudades dormitorio.
El centro, antes lleno de vida residencial, empezó a morir lentamente por las noches, convirtiéndose en un desierto de cortinas metálicas y ecos. ¿Por qué nadie lo recuerda? Porque nos enseñaron a mirar siempre hacia adelante. Nos vendieron la idea de que lo nuevo siempre es mejor. Pero hoy, en pleno 2026, miramos hacia atrás con hambre. Hambre de esa pausa, de esa cortesía tapatía que se perdió en las prisas. La imagen del joven asombrado es la representación de nuestra generación, descubriendo que nuestro pasado era mucho más cinematográfico y misterioso. Guadalajara es una ciudad de capas, como una cebolla de cantera y concreto. Si rascas un poco la pintura de cualquier edificio viejo del centro, encontrarás los colores de los 60. Si escuchas con atención en los callejones cerca de la Merced, oirás el pregón del vendedor de leche que ya no pasa. Esa es la verdadera curiosidad de México. Nuestra capacidad de vivir en varias épocas al mismo tiempo sin volvernos locos. Somos el país que celebra el futuro con un pie bien plantado en el mito. Este viaje por la Guadalajara del ayer nos enseña que el progreso no tiene por qué ser olvido. Que podemos tener rascacielos y tecnología de punta, pero si perdemos la memoria de cómo se veía nuestra ciudad bajo la luz de los faroles antiguos, perdemos nuestra identidad. La próxima vez que pases por una calle vieja y veas una marca en la pared o un diseño de herrería pasado de moda, detente. Podría ser la última señal de un mundo que está a punto de desaparecer para siempre. Porque al final lo que realmente ocultaba, la selva de concreto no eran solo piedras, sino las historias de millones de personas que amaron, sufrieron y soñaron en estas mismas esquinas, mucho antes de que nosotros naciéramos. No permitas que el brillo del neón te ciegue. La verdadera luz de México brilla desde el pasado. La Guadalajara de los años 60 se fue para no volver, pero vive en cada uno de nosotros cuando decidimos contar sus historias. ¿Qué es lo que más extrañas de tu ciudad o qué te han contado tus abuelos que hoy parece imposible de creer? Si este viaje al pasado te puso la piel de gallina y despertó tu nostalgia, no olvides darle un me gusta gigante a este video. Suscríbete ahora mismo a Curiosidades México y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio de nuestra playlist Crónicas del México Desconocido. Comparte este video con tus tíos, tus padres o tus abuelos. Te aseguro que les sacarás una lágrima o una sonrisa al recordar aquellos tiempos. Y ahora la pregunta para ustedes, nuestra comunidad. Si pudieras viajar en el tiempo solo por un día a cualquier década de la historia de México, ¿a qué año irías y qué lugar visitaría primero? Los estaré leyendo y dándole corazón a las historias más increíbles. Nos vemos en la próxima Curiosidad por el Tiempo Mexicano.